asistentes ocupar un lugar en la sala. Vamos a iniciar en un par de minutos. Gracias. Muy buenas tardes, vamos a iniciar con este conversatorio hoy domingo 2 de abril del 2023. Nos da mucho gusto recibirlos, nos da mucho gusto saludarlos. Estamos muy felices en Mujeres Leyenda porque inicia este mes, un mes que es sumamente especial para nosotros porque les tengo que platicar que hace 5 años arrancó este proyecto que ha ido sumando y creciendo con mujeres preciosas y mujeres divinas y mujeres leyenda. Desde hace 5 años que se inició con un grupo de bailarinas y maestras este colectivo, en donde se decidió preparar una función en honor a las diosas de la danza. Desde entonces y hasta ahora nos hemos diversificado y hemos crecido como comunidad. Sin embargo, este mes sigue siendo muy especial para nosotras, ya que abril es el mes de la danza y la danza es nuestro medio para sanar, crear comunidad, expresar, gritar, protestar y vivir. Bienvenidos sean todos ustedes a este conversatorio con un tema muy especial, un conversatorio que el día de hoy, con motivo de no celebrar, pero sí recordar, sí hacer visible, sí concientizar al mundo con un trastorno del espectro del autismo. En nombre del colectivo Mujeres Leyenda y en colaboración con el grupo de acompañamiento Te Apoyo, agradecemos las facilidades que en esta tarde nos ha proporcionado la licenciada Ana Sol Figueroa Montesinos, directora de la Casa de la Cultura de Saltillo. Mi nombre es Gabriela González Moreno y en esta sesión estaré mediando con 2 grandes panelistas. La primera de ellas, le damos la bienvenida a la ingeniero Gisela de León García. Ella es mamá de Ezequiel Martínez de León, un joven con 16 años de edad y que se encuentra en el espectro de autismo. Bienvenida, Gisela. Está con nosotros también la licenciada Bianca Nay Moreno, creadora del proyecto, que les comentaba, de apoyo para el acompañamiento a las familias neurodiversas, y además la licenciada Bianca Nay está certificada en ADOS 2 para la detección y diagnóstico del autismo. Bienvenido. Bien, el trastorno del espectro autista es una condición de vida en el que se presentan alteraciones en el neurodesarrollo por diferencias en el mismo. La Organización Mundial de la Salud nos dice que de 160 personas en el mundo, una está dentro del espectro del autismo. Sin embargo, hacia el año 2020 se calcula que en México una de cada 46 personas estaba dentro de alguna parte del espectro del autismo. Esta estimación representa una cifra que solamente es una media, pues algunos estudios indican que hay un incremento aproximadamente del 17% por año. Es por eso que el día de hoy destacamos la importancia de concientizar a la población sobre esta tasa de incremento en personas diagnosticadas dentro de los trastornos del espectro del autismo. Vamos a iniciar con nuestras panelistas.
Vamos a hacer un bloque de preguntas y cada una de ellas va a ir contestando. Bien, iniciamos con Anaí. ¿Qué sucede a nivel neurológico en el trastorno del espectro autista, Anaí? Gracias, buenas tardes. Bueno, lo que sucede es un conjunto de alteraciones. Como ya bien lo mencionaron, trastorno del espectro autista, o TEA por sus siglas, es el nombre clínico o médico que se le da a esta condición de vida, ¿verdad? Pero en sí, pues es un conjunto de alteraciones a nivel del neurodesarrollo. Ahora, esta es la definición de un trastorno, alteraciones, pero ¿qué quiere decir una alteración? Lo podemos ejemplificar, del siguiente modo. Si el desarrollo cognitivo fuera una carretera, la mayoría de las personas estaríamos avanzando y alcanzando etapas más o menos al mismo ritmo, ¿verdad? Las personas, los niños o las niñas que presentan un atraso en el desarrollo, que ojo, no es el caso de los trastornos del espectro autista, pero bueno, es para ejemplificar, irían más lento en esta carretera del desarrollo. ¿Qué sucede con el autismo? No es que se vaya ni más lento ni más rápido, sino que existe una carretera alterna que llega al mismo sitio, pero por diferente camino, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos quiere decir una alteración. Y el espectro, o el espectro del autismo, nos habla que hay pues un espectro de diferentes posibilidades en las que estas alteraciones se pueden manifestar. Bien, muchas gracias. Es como si, además de que hubiera una carretera alterna, las personas que están dentro de este espectro fueran unos en patines, unos en un carro, unos en una moto, unos en una bicicleta, unos en una patineta, y entonces cada uno elige qué medio de transporte tomar para ir sobre esta carretera al ritmo que ellos cada uno decida. Bien, vamos ahora a darle la palabra a la ingeniero Gisela. Ella nos va a platicar sobre los rasgos que como mamá pudo identificar en su hijo Ezequiel. Me gustaría comentarles también que, bueno, Ezequiel tiene 16 años, pero tienes a Ricardo, un joven, un hijo mayor que Ezequiel. Entonces, dinos, Gisi, porque las personas que la conocemos le decimos Gisi, ¿cuáles son los rasgos que tú como mamá pudiste identificar antes del diagnóstico de Ezequiel? Muy bien, buenas tardes. Lo que más principalmente me di cuenta fue el lenguaje. El lenguaje, el niño vino hablando, no sé, a los 4 o 5 años. Una tía mía, es terapeuta de lenguaje, ella me decía, tu niño ya tiene que hablar ciertas palabras a cierta edad, y mi niño solamente decía, 3 palabras. Ok, bien. Vamos con Anaí. ¿Cuáles son las áreas de la vida cotidiana en las que se manifiestan estas alteraciones, Anaí? Bueno, ya vimos que el principal, como bien lo dijo Gisela, es el lenguaje. Así es, bueno, como ya lo mencionaron, una de las principales áreas donde se ve manifestada esta alteración o estas alteraciones en el neurodesarrollo es el lenguaje. Sin embargo, hay más áreas. No se pudieran clasificar como 1 o 2 o 3 áreas, porque eso va a depender. Por ejemplo, diferentes test o pruebas evalúan diferentes áreas. Por ejemplo, el A22 lo divide en 2 grandes áreas, el inventario IDEA en 12, pero sí se comparten rasgos en ámbitos muy específicos. Uno de ellos es precisamente el lenguaje social, que quiere decir que, bueno, las dificultades en el lenguaje se ven manifestadas principalmente en la comunicación. A veces hay un lenguaje, por así decirlo, completamente desarrollado, niños que pronuncian perfectamente las palabras, ferrocarril, cualquier palabra, pero no hay una comprensión del sentido comunicativo o no hay un sentido comunicativo.
niños o niñas que tienen o que pareciera que tienen un amplio vocabulario, que conocen muchas palabras, pero que no le pueden dar uso por medio del lenguaje. Sería una de esas áreas, les digo, la comunicación social. Otra de ellas sería las sensopercepciones. Hay también alteración en el procesamiento sensorial de los estímulos. Por ejemplo, hay niños que se rascan muy fuerte buscando el estímulo físico, pero también hay otros que al contrario evitan estos estímulos táctiles, por ejemplo, que les calan las etiquetas, etc. Entonces la alteración se manifiesta de ese modo, con hiperreactividad, o sea que son muy reactivos ante los estímulos, o hiporreactividad, ¿sí? Entonces la alteración puede ir en cualquiera de los dos sentidos. Y por último yo agregaría el área de las conductas, que serían las conductas restrictivas, repetitivas, estereotipadas, pero sí me gustaría agregar que estas conductas son derivadas de, como ya lo mencionábamos, el procesamiento sensorial alterado. ¿Por qué? Porque estas conductas en realidad son una herramienta de autorregulación, es decir, por medio de estas conductas, que puede ser el aleteo de manos, caminar en círculos, sonidos vocales, mecerse, es que las personas que están teniendo este procesamiento sensorial alterado pueden regular este estímulo, entonces lo manifiestan por medio de estas conductas que ya mencionamos. Estas serían las áreas a grandes rasgos, y recordándoles que pues bueno, pudiera haber diferentes divisiones y pudiera haber más. Por ejemplo, en el IDEA también se habla del juego, se habla de la imaginación, pero a grandes rasgos serían estas las principales. Me gustaría, Anaí, que abordaras un poquito sobre el ADOS. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo esto te puede ayudar a conseguir un diagnóstico o a identificar los signos sobre el espectro del autismo? Bueno, el A22 es una escala de observación para el diagnóstico de autismo. Es de hecho una de las más utilizadas con estándar internacional, y es una escala semiestructurada observacional, es decir, se le ponen al niño, que se evalúan niños desde los 12 meses en adelante, dependiendo del módulo que se aplique. Se le ponen al niño diferentes actividades, como lo es juego guiado, juego libre, actividades guiadas, incluso hay espacios donde o sea, parece un receso que se está tomando alimentos, pero todo el tiempo es para realizar la observación. Entonces es un diagnóstico observacional y que es una herramienta de apoyo para el diagnóstico formal del alumno. ¿Por qué? Porque el diagnóstico no se puede limitar a una sola escala, a un solo test o a una sola herramienta, ¿no? Regularmente se aplica junto con el ADIR, que es o ADIR, como lo conocen, que es una entrevista para padres. Esto en la parte de evaluación, que es lo que se aplica desde el área psicopedagógica o neuropsicológica, y aunado a el diagnóstico médico clínico, que ese pues ya vendría siendo por parte de un neurólogo pediatra, con las pruebas que nos vaya a mandar. Pero todo esto es parte de un diagnóstico conjunto. Bien, vamos ahora con Gisela. Platícanos sobre un día común de Ezequiel, de cuando era chiquito, de cuando estaba infante todavía. Pues mi niño, o sea, gracias a Dios, sí tenía buen sueño, sí dormía toda la noche, pero sí tenía ese patrón de, por decir, se despertaba a las 5 y todos los días despertaba a las 5. Y a tal hora, a las 8, por decir, ya estaba en la mesa para tomar sus alimentos, y a esta otra hora ya estaba ahí en la cama para cambiarlo y hacer toda la rutina para llevarlo a la escuela. Sí, pues más que nada lo rutinario, o sea, las conductas repetitivas que tenía que estar haciendo una vez, otra vez, o sea, siempre eran las mismas
las mismas actividades que eran como eso, pero sí también, yo veía que cuando estaba así chiquito se desesperaba porque como les digo, no tenía un lenguaje, entonces él lloraba mucho. Cualquier cosa, como yo veía que no se podía comunicar, él lloraba mucho, yo tenía que estar aprendiendo qué gestos hacía, qué era lo que tenía para adivinar, ahora sí que adivinar qué era lo que, si él lloraba porque le dolía algo o porque le calaba algo, o sea, sí tenía que estar muy al pendiente, muy observando muy específicamente. Muy desafiante la convivencia con una persona del espectro de autismo. ¿Qué ha cambiado? Ahora tu hijo tiene 16 años. ¿Qué ha cambiado para él? ¿Qué ha cambiado para ti? ¿Y cómo ha sido la experiencia para tus demás hijos? Porque además tienes otros dos. Sí, pues ya a esta edad sí ya ha cambiado ya bastante, incluso ya mi hijo ya lee, o sea, ahora lo que tuvimos en la pandemia, yo me puse con él lo que es a leer y escribir, pero todos los días, o sea, agarramos una rutina de leer, escribir, ahorita ya me lee un poco más seguido, ya va a la calle y va leyendo los letreros, también ya me aguanta que le dé un abrazo, no muy largo, un abrazo así chiquito, pero ya me tolera también eso. O sea, sí se han visto, o sea, avances a partir de lo que fue de los 2 años que nos dieron el diagnóstico ahorita. Pues con sus hermanos sí me ayudó bastante desde chiquito, porque pues él veía que jugaban y todo, y él quería hacer lo mismo, y yo le decía a mis hijos, invítelo a jugar, dígale si quiere, cuando sea chiquito, si quiere algo, dígale que se los dé, no se lo dé nada más porque llora, dígale que se los dé. Entonces estar trabajando con él todos los días, es así, sí fue una gran mejoría que se dio en ese tiempo. Muy bien, y habla también del gran trabajo que hacen los padres con los hijos que están dentro del espectro de autista. ¿Cuáles son las diferencias neurológicas de las que se hace referencia en el trastorno autista, Anaí? Bueno, las diferencias a nivel cerebral son fisiológicas, es decir, no son anatómicas, únicamente son diferencias del funcionamiento o del procesamiento. El cerebro autista es completamente igual que el cerebro neurotípico, pero por ejemplo, si hiciéramos una analogía con un horno, sería un horno de las mismas medidas, de la misma marca, del mismo tamaño, de las mismas especificaciones, pero que calentaría más o que calentaría menos por X razón, ¿no? Bueno, y hablando desde el paradigma de la neurodiversidad nos dice que todos pensamos diferente, que no hay un cerebro que piense igual que otro, ni siquiera los cerebros de los gemelos. Sin embargo, que sí, estos neurotipos sí comparten características o similitudes. La mayoría de las personas o el gran porcentaje de la población se considera neurotípico, y la divergencia serían estas minorías, que podría ser el autismo, el TDA, la dislexia, etc. Entonces, viendo el autismo desde el paradigma de la diversidad y no como un trastorno o no desde el punto de vista clínico y médico, podemos entender que estas diferencias en distintas áreas de la vida son derivadas precisamente de una diversidad natural o de una diversidad común, más que de que haya alguna enfermedad, algún trastorno, como lo dice la palabra, que si bien es el término clínico y se tiene que utilizar en los diagnósticos, las personas en el espectro prefieren utilizar el término condiciones del espectro autista. Entonces, pues bueno, esto sería las diferencias, una diferencia a nivel fisiológico más que anatómico. Muy bien. Dentro de estas condiciones, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es obtener un diagnóstico clínico, Gisela? ¿Cómo le hiciste tú o qué tuvo que hacer tu familia para encontrar
que tu hijo Ezequiel estaba dentro del espectro autista? Bueno, en el caso de nosotros, de en guardería nos decían que tenía rasgos de autismo, de ahí empezamos a ir con psicólogos, y de ahí nos mandaban de un lado para otro, para acá, para allá, o sea, no sabíamos dónde, incluso yo iba con los neurólogos y tampoco no me daban ningún diagnóstico, así nada más en la receta, tiene autismo y ya, o sea, era todo, y pues yo creo que no me quedaba contenta con eso, o sea, con lo que nada más habían escrito ahí. Y pues ya preguntando e investigando, ya me decían algunos maestros, no, pues vaya aquí, en esta ocasión nos mandaron al CRE, y pues de ahí ya nos hicieron todas las pruebas a los papás, observaban al niño, y ya fue como, pues obtuvimos lo que fue el diagnóstico, pero sí para nosotros pues fue muy impactante, aparte porque pues no sabíamos de qué se trataba. Entonces, en mi caso yo tuve que investigar, checar en internet qué es esto, por qué, etcétera. O sea, sí tuvimos que darnos a la tarea de estar investigando en internet. Anaí, en tu experiencia, ya vimos que la herramienta del ADOS es una herramienta muy útil, pero clínicamente, ¿cómo se obtiene un diagnóstico de espectro autista? Bueno, ya lo comentábamos, el diagnóstico es un diagnóstico conjunto, es decir, se requieren de diferentes herramientas como lo pudieran ser los test o las escalas, que puede ser el A22, el ADIR, el IDEA, escalas también ¿cómo se le llama? De medir el coeficiente intelectual, también las aplican, no son necesarias, pero también se suelen aplicar en conjunto. Las consultas o las citas con el neurólogo, que es quien va a indicar si se necesita un electroencefalograma, un mapeo cerebral controlado, todos esos términos médicos y procedimientos médicos o estudios que se pudieran o no requerir. Eso va a depender del criterio del profesional que está evaluando o diagnosticando. Así como lo mencionó Gisela, hay instituciones como lo son el CRE, que tienen un equipo completo para el diagnóstico y para la evaluación, para hacer la detección y diagnóstico del espectro del autismo, que no se limita a un solo profesional. Es decir, regularmente cuando nosotros llevamos a un niño, niña o joven para hacer un diagnóstico en este tipo de instituciones, se pasa por el médico de comunicación humana, por el neurólogo, neuropediatra, por la neuropsicóloga con varias citas, y en conjunto se hace un informe de diagnóstico. Es decir, sí, es cierto que el neurólogo puede decir y diagnosticar que es autismo, pero se van a necesitar todas estas herramientas complementarias que vendrán en el informe para pues, tener un diagnóstico formal. Muchas gracias. Bien, además del CRE o Centro de Rehabilitación y Educación Especial que tiene el DIF de Coahuila, en nuestro estado, ¿qué otras instituciones han contribuido para que tu hijo salga adelante? ¿A dónde más has recurrido para que Ezequiel tenga una buena atención? Bueno, como les comentaba, en el CRE nos dan diferentes terapias, pero a mi niño le daban terapia de lenguaje media hora. Entonces a mí se me hacía que no era, tiempo suficiente. Entonces yo tuve que recurrir a una terapista de lenguaje aparte. Desde los 3 años hasta ahorita lo sigo llevando lo que es terapia de lenguaje. Como también lo que es quimioterapia, como mi niño también tiene hiperactividad, eso sí lo ha ayudado a regular, a que esté un poquito más tranquilo. Y lo que es terapia acuática, también esas 3 terapias desde los 3 años hasta la fecha lo hemos estado llevando. ¿Le ha funcionado bien estas terapias? Bien, hemos hablado acerca del espectro del autismo desde una perspectiva que nos invita a reconocerlo como parte de la neurodiversidad. El Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo se lleva a cabo cada 2 de abril
año con año, fue instaurado desde el 2007 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de visibilizar la neurodivergencia del autismo y concientizar a la población acerca de la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad para las personas autistas y sus familias. Por lo cual, ahora hablaremos de aquellos aspectos que requieren ser visibilizados para brindar una igualdad de oportunidades a todas las personas que están dentro del espectro y también brindarles una mejor calidad de vida. Vamos a preguntarle a Gisela cuáles son los mayores obstáculos sociales que identifica dentro de su experiencia como madre de una persona dentro del espectro autista y qué le pedirías a la sociedad para que tu hijo tuviera más oportunidades. Bueno, sí, lo que yo he podido identificar es que mucha gente desconoce de lo que es el autismo y me ha tocado en restaurantes, en piñatas, etcétera, de que pues, los niños ven a alguien que es diferente y empiezan a reírse o luego lo agreden. O sea, sí me ha tocado cuando estaba más chiquito en piñatas, o sea, luego los agreden, no son empáticos con ellos, no los respetan, se ve que la sociedad todavía no está familiarizada con los niños que tienen autismo. Entonces nosotros como mamás, eso es lo que pedimos, que la sociedad los vea, no nomás nos diga, es que tu niño está chiflado, y eso luego nos dice, nos ponen ese de que, no, pues que está chiflado, algo esto, o sea, pero sí tiene que haber a lo mejor más pláticas como esta para que la gente vea y aprenda cómo se comportan nuestros niños, para que pues, no los discriminen, no los dejen a un lado. No, pues es que como el niño no juegan o nada, no lo invitan, pero ellos sí pueden también interactuar con los demás niños o los demás jóvenes. Bien, la siguiente pregunta es para Anaí. ¿En qué aspectos se debe de hacer más consciente a la sociedad acerca de las condiciones del espectro autista para que haya igualdad de oportunidades? Bueno, aquí yo creo que lo que la comunidad autista solicita no es distinto a lo que todas las personas necesitamos. Que se nos reconozca, que se nos respete, que en el caso de las personas autistas se visibilice lo que ellos están queriendo comunicar. También comentar que, pues bueno, sabemos que el lenguaje construye realidades, entonces la comunidad autista nos pide o nos solicita que no se vea al autismo desde un punto de vista etiquetándolo, así como lo decíamos, o patologizante. Por ejemplo, decir niño con autismo o persona con autismo implicaría que el autismo fuera algo que se puede quitar o que fuera externo a las personas. Entonces las personas de la comunidad autista dicen, soy autista, no tengo autismo, no es algo que esté afuera de mí. Entonces, respetar que esas son las decisiones en cuanto al lenguaje, respetar los símbolos que como comunidad autista ellos deciden usar, eliminando o evitando usar, por ejemplo, la pieza de rompecabezas, que conlleva pues una historia de estigma. Nos dice la comunidad autista que las personas en el espectro no les falta una pieza para encajar en sociedad, no son la pieza que falta de nada o no son indescifrables como un rompecabezas, y que aunque esa no sea la intención con la que se utilizan estos símbolos, no quita esa historia o esa significancia, ¿no? Que representa. También utilizar términos como autismo leve, autismo severo, autismo de alto rendimiento, cuando sabemos hoy que los niveles 1, 2 y 3 se refieren a las necesidades de apoyo de las personas con autismo y no a qué tan autista o qué tan poco autista es alguien, ¿no? Pues, ¿qué más? Comentarles, terminando esta
participación en cuanto a la pieza de rompecabezas, que la comunidad autista elige como símbolo propio para representar el autismo el infinito dorado para el autismo y el infinito multicolor que estaba en las invitaciones y en los trípticos para representar a la neurodiversidad en general, es decir, el autismo, el TDA, la dislexia, exacto, cualquier neurodivergencia. Bien, hemos visto que a través de estos años hemos conocido a lo mejor erróneamente lo que es el trastorno de espectro autista, porque hemos sido parte de quienes hemos visto una película o hemos escuchado alguna experiencia en donde vemos que algunas personas que están dentro del espectro pueden manifestar alguna capacidad extraordinaria. ¿Existe esto? Bueno, como cualquier persona, habrá personas dentro de la diversidad general que tienen capacidades, altas capacidades o personas con coeficientes intelectuales más bajos. No difiere esto del autismo, es decir, va a haber niños autistas que presentarán a lo mejor una discapacidad intelectual acompañante, o el caso contrario, que es como me lo preguntas, que vendría siendo una doble excepcionalidad. Se le llama doble excepcionalidad a que el niño va a requerir apoyo en la parte del autismo y apoyo en que a lo mejor está muy avanzado para su grupo, está muy avanzado para su clase. Se puede confundir a veces porque algunos de los rasgos que identifican al autismo pueden ser intereses muy profundos o intereses muy fijos, por ejemplo, niños que les gusta y que profundizan mucho, niños o personas, en X tema, en los dinosaurios, en el espacio. Entonces, como son intereses tan profundos, claro que pueden parecer expertos en ese tema, pero eso no implica que haya un coeficiente intelectual alto o un coeficiente intelectual bajo. Es decir, sí hay de todo en el espectro del autismo, pero no difiere de una persona normotípica o neurotípica que pudiera tener X puntaje de coeficiente intelectual. Muy bien, dentro de todo este mundo que para nosotros el día de hoy ya no es desconocido, me gustaría que nos platicara, Gisela, qué tan importante es el soporte familiar, ¿sí? Porque ahorita lo expresaba, dentro de el desarrollo de la persona desde la infancia, presentan en algunas ocasiones rechazo social. Obviamente no son los únicos, pero sí es lo más evidente, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es el soporte de la familia? ¿Qué papel juega cada hermano, cada abuelo, la mamá, el papá, los tíos, los primos? ¿Qué tan importante es ese soporte? Bueno, pues para nuestros niños sí es muy importante. En mi caso me ayudó mucho que Ezequiel tuviera hermanos, ya que desde, pues, como decía anteriormente, de chiquito, ellos ayudaron mucho a lo que es en cuestión del lenguaje, a hacerlo hablar. Entonces también mis papás, sus abuelos, también han ayudado a lo que es a cuidarlo, a atenderlo. También sí es muy importante. También los tíos también a veces lo ven y dicen ¿cómo estás? O sea, platicándolo, o sea, conversándolo para que él se sienta integrado y estarles hablando y comunicándose con él. Eso en un primer círculo. Los maestros, los entrenadores de Ezequiel, ¿qué parte en su rutina? Sabemos que para ellos la rutina es importante. ¿Qué papel juegan los maestros o los entrenadores en la vida de Ezequiel? Pues desde un principio han sido importantes. Yo creo que sin ellos, sin el apoyo de la familia o sin el apoyo de los terapeutas, no se hubiera logrado hacer nada, sino que pues tanto como doctores, terapistas, familiares, hacen lo que es un conjunto para poder sacar adelante hasta a nuestros niños. Entonces sí, con los maestros sí han ayudado dando terapias, te contactan con alguien más, te sugieren cursos,
sí, o sea, la importancia con ellos es bastante. Bien, pregunta para Gisela. Siendo mamá de un joven dentro del espectro autista, en retrospectiva, ¿qué mensaje quieres darle a las mamás que apenas empiezan su aprendizaje con los hijos dentro del espectro? Bueno, pues primero que nada que uno como papá al principio del diagnóstico como que se cierra y dice, no, mi hijo no tiene esto, y no tiene, y dejas pasar mucho tiempo y ese tiempo tiene que aprovecharse. O sea, si te dan un diagnóstico, hay que ver inmediatamente, pues, bueno, en mi caso, a mí como me funcionó fueron las terapias. Como les decía antes, desde los 3 años mi niño está en terapia, lo que es lenguaje, quimioterapia y terapia acuática. Entonces, desde un inicio que te den, pues salir adelante con las terapias y ser constante, porque también pasa mucho que también a veces como papás nos cansamos. No, pues no se ve ningún resultado, no, ya no lo llevo. Pero ese no llevarlo a tus terapias hace que haya un retroceso. Lo que habías avanzado, ya, o sea, tienes que volver a empezar. Entonces, el ser constante, persistente, es lo que va a hacer que tu niño pues siga adelante. Muchas gracias. Última pregunta para Anaí, que es una pregunta que la verdad es que a mí me ha estado comiendo un poco, porque yo quiero saber qué es este apoyo y cuál es su misión respecto a este trabajo que se ve que estás muy empapada de él. Bueno, si me lo permiten, antes de dar respuesta a esta pregunta, me gustaría agregar a lo que comentaba Gisela. Hablábamos de la importancia del círculo familiar o del entorno familiar para las personas en el espectro. Entonces, hay veces y bien lo comentaban, que dentro del mismo entorno familiar hay desconocimiento, hay incertidumbre, hay desinformación, y muchas veces sucede que esta desinformación es en cuanto a qué terapia o qué tipo de terapia, qué tipo de apoyos es más adecuado para personas en el espectro. Habíamos comentado en estos minutos que uno de los mayores desafíos es en cuanto al procesamiento sensorial, que los estímulos se reciben o se procesan en el cerebro con alta intensidad o con baja intensidad, y que pues esto deriva a conductas que pueden ser repetitivas. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera mencionar que actualmente hay muchas metodologías, modelos que se basan en el modelo conductual, y quiero hacer aquí una pausa porque ¿qué es lo que hace el modelo conductual? Pues el modelo conductual lo que busca es eliminar o modificar una conducta por medio de un reforzamiento positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de que estas conductas eran o son la herramienta para que ellos se puedan autorregular. Si yo trabajo en eliminar o modificar esa conducta, estoy dejando a la persona con autismo sin la posibilidad de autorregularse. ¿Qué es entonces lo que tengo que hacer para no atacar el síntoma, sino trabajarlo de raíz? Pues precisamente trabajar el procesamiento sensorial. Existe lo que se llama terapia de integración sensorial, que yo creo que sería primordial en el abordaje terapéutico para las personas en el espectro, además de todas las terapias complementarias que pudieran ser de lenguaje y comunicación, equinoterapia, delfinoterapia, todas las demás. Sin embargo, sí quería hacer esa pausa en cuanto a lo conductual. ¿Por qué? Porque si nosotros como familia no tenemos un abordaje respetuoso con las personas autistas dentro de nuestro círculo familiar, pues va a ser aún más difícil que exista afuera, que exista en la sociedad este abordaje respetuoso, ¿no? Entonces, pues bueno, como recomendación para las personas que tienen algún familiar en el espectro, terapia de integración sensorial o trabajar desde casa la integración sensorial. A veces pensamos, sí, las terapias son fundamentales,
pero el trabajo 24/7 lo es todavía más importante. O sea, lo que hacemos diario, día a día, desde casa, pues va a tener un gran impacto en las oportunidades de aprendizaje que tienen los niños en el espectro. Y ahora sí voy a contestar la pregunta que me hicieron. ¿Qué es Te Apoyo? Bueno, Te Apoyo surgió como un grupo de acompañamiento. Inicialmente nada más estaba pensado en mamás de niños con autismo. Hoy por hoy no es ni nada más para mamás, ni nada más para autismo, ni nada más ni exclusivo para apoyo en edades tempranas. Es un grupo en la plataforma de WhatsApp. Actualmente ya somos 70 personas entre mamás, papás, docentes, maestras sombra, abuelos, tutores legales, de niños, niñas, jóvenes, adultos, con diferentes condiciones del neurodesarrollo o que implican una alteración en el neurodesarrollo. Sí, la mayoría son de personas o niños con autismo, pero también TDA, también síndrome de Down, lesión cerebral y varios niños que tenemos que aún no tienen diagnóstico. Hasta ahorita, claro, pues abiertos a la inclusión hacia cualquier otra condición que también presente alteraciones o necesidades de acompañamiento en cuanto al neurodesarrollo. Bueno, pues trabajamos por medio de esta plataforma de WhatsApp. Bueno, no trabajamos, ¿verdad? Nos acompañamos por medio de esta plataforma. Y me preguntabas que cuál era la misión. Pues la misión es que más allá de visibilizar, más allá de concientizar o de aprender, que sí lo hacemos porque se comparte información, es tener este círculo seguro en donde las experiencias, las dudas, las inquietudes se pueden ver desde los ojos de la inclusión. Muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Claro que sí, gracias. Bueno, ¿su hijo Ezequiel estuvo en una escuela regular o fue una escuela especial? Al inicio estuvo en una escuela regular, pero ya con el diagnóstico lo cambiaron, que es A mí me gustó mucho todo, me va a servir mucho, pero a mí me gustaría, a lo mejor en otra ocasión, que facilitaran estrategias, porque bueno, yo soy maestra de educación especial, ya estoy jubilada, y no sé si por cuestiones de la suerte nunca tuve un niño autista. Casi siempre todos mis niños fueron con problemas de aprendizaje, y es donde me ponía yo también a investigar y todo, y cursos y todo, pero nunca tuve yo un niño. Estuve en una escuela que me pertenecía, pero no tuve mucho contacto. Pero ahora yo doy clases a mis vecinos cada vacaciones. Entonces ahora voy a tener uno que no está diagnosticado, pero tiene rasgos autistas. Y desgraciadamente un sobrino nieto tiene todos los rasgos autistas. Nomás que él vive fuera y me los van a traer en las vacaciones. Y por supuesto que tengo que familiarizarme, porque yo sí sé, están en el escuelito, pero yo nunca tuve contacto con un autista. Entonces sí les agradecería. Bueno, además de ofrecerles este espacio que es abierto del grupo de acompañamiento, aquí está el QR, nada más necesitan con la cámara del celular abrirlo, escanearlo. Además de esto, quisiera dar respuesta a lo que yo pensé que iba la pregunta, pero después me di cuenta que no, cuando le cuestiona a Gisela que si su niño va a educación regular o va a una escuela de educación especial. Cuando hizo la pregunta, rápido se me vinieron a la mente qué responder, entonces por eso quise tomar el micrófono. Va a haber, así como hablamos de que el espectro del autismo es amplio y hay una infinita posibilidad en estas alteraciones, pues también va a haber una infinita posibilidad de necesidades, ¿no? Entonces, no va a depender
de si el niño o niña, digo niño en esta ocasión porque pues los que van a escuela pues ya regularmente ya no son adultos, ¿verdad? Son niños, niñas o jóvenes. No va a depender del grado de apoyo que requiera, que fuera 1 o 2 o 3. De eso actualmente sabemos que no depende si el niño va a escuela regular o a escuela de educación especial, que en este caso son los CAM, los centros de atención múltiple, porque hay niños con necesidades de apoyo 3 que se adaptan muy bien a la escuela regular, y habrá niños a lo mejor con necesidades de apoyo grado 1 que no lo harán. Porque hablábamos, y vuelvo a retomar lo mismo, hablábamos del procesamiento sensorial, de esta alteración en el procesamiento sensorial. ¿Qué como mamá debo observar yo para saber si mi hijo va a ser más conveniente que asista a escuela regular o que asista a CAM? Precisamente estas manifestaciones en sus conductas con respecto a su procesamiento sensorial. Si el niño, yo veo que le genera mucho estrés los estímulos que hay en la escuela regular, porque sabemos que un jardín de niños es una primaria, todo el tiempo hay estímulos auditivos, visuales, etc. Si él se siente muy abrumado, su cerebro va a estar ocupado procesando esos estímulos, de modo que no va a tener oportunidad de recibir, valga la redundancia, esas oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? Si el niño está muy abrumado por tantos estímulos sensoriales, no va a haber oportunidad de que el cerebro tenga esa apertura y esa flexibilidad. Entonces yo como mamá en este caso, o como papá o como tutor legal, tengo que ver o valorar en dónde mi hijo o hija puede obtener esas oportunidades y aprovechar esas oportunidades de aprendizaje. Va a haber niños que las aprovecharán más en la escuela regular y va a haber niños que las aprovecharán más en centros de atención múltiple. ¿Qué es lo que pudiéramos identificar? Pues en el nivel de estrés y en el nivel de ansiedad es como yo voy a ir tomando la decisión. Si el nivel de ansiedad es muy bajo, a lo mejor va a ser una oportunidad precisamente para que él mismo se vaya autorregulando en la escuela. Pero si el nivel de estrés o si el nivel de ansiedad es muy alto, no va a haber oportunidad a nivel neuronal, cerebral, de que estos aprendizajes se puedan consolidar. Entonces, eso es lo que tengo que ver mucho antes de el nivel que diga en el diagnóstico, etc. Y claro, en nuestro grupo, con la mayor disposición, quien se guste acercar también. Gracias. ¿Hay algún otro comentario? ¿Vamos a pasar el micrófono o así? Ok, adelante. Bueno, médicamente aquí en el espectro autista tiene que ver con los cromosomas y todo eso, como es con el síndrome de Down. ¿O es? No es genético, no hay un estudio genético incluso que nos pueda decir si existe el trastorno del espectro autista o si hay una prevalencia o una posibilidad. No, sí sucede o sí se les pide los estudios genéticos a niños diagnosticados, porque a veces hay condiciones genéticas acompañantes, pero no es genético. Sí hay una prevalencia, sí, pero no se ha encontrado que sea genéticamente. Ni siquiera los neurólogos con la apariencia del cerebro han logrado diferenciar cuándo sí o cuándo no se presenta algún espacio dentro de este espectro. Bien, si ya no hay más preguntas, agradecemos y les pido un aplauso para nuestras maravillosas panelistas el día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden que este conversatorio se ha llevado a cabo precisamente el día de hoy, que estamos en el día del trastorno del espectro autista. Entonces, bueno, para estar mayor informados y para que tengamos una mayor inclusión de las personas que están dentro de este espectro, nos hemos dado a la tarea de presentarles toda esta información para que sea de beneficio para todos. Les agradecemos su presencia, los invitamos al final de esta
de este conversatorio. Afuera hay agüita fresca para quien desee quedarse a platicar con nuestras panelistas. Y bueno, pues yo les agradezco a toda nuestra audiencia en redes sociales que nos hayan acompañado en esta tarde, que nos hayan acompañado en este precioso domingo. Les agradecemos mucho, reiteramos nuestro agradecimiento a la licenciada Ana Sol Figueroa Montesinos por las facilidades que nos han brindado al prestarnos este fabuloso recinto. Les agradecemos también a todos ustedes el favor de su atención, su agradable compañía, y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales como Mujeres Leyenda en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Espérenos pronto con más historias de estas mujeres leyendas. Buenas tardes.